Empezar a grabar entonces. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro o ha ido quedando todo claro? Todo ¿Sí? claro. Ah, ya, muy bien. Cualquier cosa me van preguntando. Bien, vamos a retomar entonces el monólogo interior. ¿Ya? Como veíamos, ¿cierto? Esto pertenece a una de las técnicas literarias que surgieron con la vanguardia. ¿Ya? El monólogo interior, ustedes también lo vieron, bueno, se ve mucho en la narrativa, pero también lo vieron en el género dramático. ¿Ya? Se caracteriza, ¿cierto? Porque nosotros podemos acceder a lo que piensan, ¿verdad?, los personajes, a lo que sienten, y sigue un cierto orden lógico. Pero también tenemos el soliloquio es mucho más ordenado, es mucho más organizado, ¿ya? Y ambos tienen que ver con el mundo interior, con los pensamientos del personaje. Vamos a ver un ejemplo de Mario Vargas Llosa, de Conversación en la Catedral. Quizás este texto al principio no cuesta un poco entenderlo, pero es porque cuando uno piensa, por ejemplo, no siempre pensamos de manera muy ordenada, ¿ya? Entonces por eso puede que parezca un poco, no se entiende al principio. Bien, dice así: todavía hay embotellamientos en el centro, pero República y Arequipa, que son dos calles de Lima, están despejadas y el auto puede ir deprisa. Un nuevo vals. Las limeñas tenían alma de tradición. ¿Por qué cada vals criollo sería tan huevón? Piensa, ¿qué me pasa hoy? Tiene el mentón en el pecho y los ojos entrecerrados. Va como espiándose el vientre. Caramba, Zabalita, te sientas y esa hinchazón en el saco. ¿Sería la primera vez que tomó cerveza? 15, 20 años atrás. 4 semanas sin ver a mamá, a la teté. ¿Quién iba a decir que Popeye se recibía de arquitecto? Zabalita. ¿Quién que acabarías escribiendo editoriales contra los perros de Lima? Piensa, dentro de poco seré barrigón. Iré al baño turco, jugaría tenis en el terrazas, en 6 meses quemaría la grasa, y otra vez un vientre liso como a los 15. Apurarse, romper la inercia, sacudirse. Piensa, deporte, esa es la solución. Como les decía, acá en este fragmento hay varias ideas. Son como los pensamientos que estaba teniendo el personaje, y como uno le pasa en el día a día que a veces piensa varias cosas al mismo tiempo, lo mismo le pasa a este personaje. Eso es el monólogo interior. ¿Ya? Pero inclusive hay una técnica que es la corriente de la conciencia, que es mucho más caótica, mucho más desordenada, donde no se siguen los signos de puntuación, donde a veces no hay pausa. En el texto que vamos a leer ahora, sí hay pausas, hay puntuación, pero no tantas, y queda igual un poco difícil de entender, ¿ya? Entonces se pierde la coherencia, la cohesión, inclusive a veces no hay reglas gramaticales. Un autor, si a alguno le interesa esta técnica, es Jane Joyce con su libro Ulises. Dice así: no hay confines en realidad porque es redonda. Una mujer en cada puerto, dicen. Ya tiene buen trabajo si se está quietecita hasta que su Johnny vuelve al hogar. Si es que vuelve. Oliendo las callejuelas de los puertos. ¿Cómo les puede gustar el mar? Y sin embargo, les gusta. Se ha elevado el ancla. Allá que navega con un escapulario y una medalla encima para darle suerte. Bueno, y los tefilín. No, ¿cómo se llama eso que tenía el padre del pobre papá en la puerta para tocarlo? Eso nos sacó de la tierra de Egipto, trayéndonos a la casa de esclavitud. Hay algo en todas esas supersticiones, porque cuando uno sale, nunca se sabe qué peligros. Si se fijan, este fragmento está más desorganizado que el anterior. No hay prácticamente no hay comas, sino solamente puntos seguidos que tampoco tienen mucho sentido porque las frases pareciera que quedan como cortadas a media, ¿cierto? Entonces eso es corriente de la conciencia, es cuando se cuenta algo como de un personaje, cuando estamos como accediendo a la mente del personaje, pero de manera mucho más desordenada, mucho más caótica. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda con esas dos técnicas? ¿No? ¿Sí? Bien, Profe, yo no entendí mucho cómo se aplicaban. O sea, la diferencia de la primera con la segunda, como que me ujú. perdí. Ya, volvamos un poco. Como les decía, el monólogo interior, que también se asocia al soliloquio, que ambas son más ordenadas. El monólogo interior, si se fijan, sí mantiene comas y tiene puntos seguidos, ¿ya? Si se fijan, el monólogo interior, en el texto, los signos de puntuación van a estar bien. En ese sentido no va a haber problema. O sea, no hay problemas de cohesión. Ustedes saben que la cohesión es la parte gramatical. Entonces, a nivel de la cohesión o de los signos de puntuación, como las comas, los puntos seguidos y aparte, no hay problema. Pero el problema está en la coherencia, en el caso del monólogo interior. ¿Por qué? Porque lo que se dice no tiene mucho sentido, como que las ideas no se conectan entre sí, ¿ya?
En cambio, en la corriente de la conciencia van a haber problemas tanto de coherencia como de cohesión. Es decir, va a faltar el buen uso de las reglas gramaticales, no se van a usar bien los puntos, no se van a usar comas o no se van a usar bien las comas, y tampoco se va a entender muy claro el mensaje, porque al no haber signos correctos de puntuación, el mensaje como que queda muy desordenado. Entonces esa es la diferencia entre corriente de la conciencia y monólogo interior. El monólogo interior no ocupa bien los signos de puntuación, y la corriente de la conciencia no ocupa bien ni los signos de puntuación, ni te entrega bien el mensaje. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿O no? ¿Ya? Bueno, íbamos a ir repasando. La numeración caótica también es parecido a la corriente de la conciencia, de hecho a veces van muy de la mano, ¿ya? Y es enumerar cosas pero sin orden, sin sentido. Es como ir enumerando una cosa tras otra, pero no hay relación entre ellas. En el mismo libro de Ulises de Jane Joyce también aparece. Los griegos y los judíos y los árabes y no sé quién demonios más de todos los extremos de Europa y Duke Street y el mercado de aves, todas cacareando junto al Erwich Iron, y los pobres burros resbalando medio dormidos, y los vagos con sus capas dormidas a la sombra de las escaleras, y las grandes ruedas de los carros de los toros, y el viejo castillo de miles de años, sí, y esos moros tan guapos todos de blanco, y los turbantes como reyes. Si se fijan, allí el autor, el personaje, ¿cierto? No para. Como que hace una descripción, está narrando, pero narra una cosa tras otra, ¿cierto? Ocupando el conector I, ¿cierto? El conector I que nos sirve para unir elementos. Acá une tanto elementos sin hacer pausa que pareciera que nunca acaba. Por eso yo lo intenté leer como casi sin respirar, porque es como si el narrador simplemente hablara de corrido sin parar, ¿ya? Eso es, cuando se nombran altas cosas sin sentido, ocupando una técnica como esta, se llama enumeración caótica, ¿ya? Bien, queda más o menos claro estas tres técnicas, la corriente de la conciencia, el monólogo y el monólogo, perdón, monólogo del interior y, perdón, la última era enumeración caótica. ¿Quedaron bien las tres técnicas o no? ¿Se comprendió? Bien, Sí, respecto, profe. bien, ahora sí. Ya, la pregunta para ustedes. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un ejemplo de la técnica narrativa contemporánea llamada numeración caótica? Ya, recuerden que la numeración caótica entonces era numerar varias cosas pero como sin sentido. Según Margarita, la receta de mi abuela decía, vierta 3 cucharadas de avena en un bol individual, adicione azúcar, media taza de leche, revuelva y hornee. Eso está ordenado, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿cierto? Está ordenado. Entonces, ahí no hay enumeración caótica. Viajamos al sur visitando primero Temuco, luego Chiloé, Puerto Montt, el lago Tahuatahua, e incluso llegamos a Magallanes. Esa alternativa, ¿está ordenada o desordenada? Ordenada. Ordenada, ¿cierto? Porque está hablando de ciudades al sur de Chile y las que va numerando, cada una está más al sur, ¿cierto? Por lo tanto, sí, están ordenadas. Después la B dice, entra a su alcoba, se dirige al ropero, lo abre, saca la carta, tranquilamente, registra en su interior pasando la mano, no está el dinero. Deja todo casi intacto, sale en silencio. Esa breve narración, esa breve descripción, también está ordenada como, ¿cierto?, acción por acción del personaje. Y la última, ¿cierto?, los manifestantes se congregaron en el centro de Santiago, vítores, grítores, bocinazos, hasta que llegó la fuerza pública y algunos de ellos fueron detenidos, otros heridos. ¿Cierto? Ahí tenemos causa-consecuencia, entonces el relato está bien narrado, entonces tampoco hay desorden. Sin embargo, la alternativa A estaba desordenada. Esa sí era enumeración caótica. Al mirar se vieron los coches, las sandalias de Laura, el aliento, el correr de un perro, desconocido. El aeropuerto, el tocadiscos de su hermano, la uña mía rasgando el papel. Si se fijan, cada uno de los elementos que se nombran en esa oración no tienen relación entre ellos, ¿ya? Eso era enumeración caótica. Bien, chicos. Vamos a pasar al tiempo de la narración, ya, para ir cerrando ya. El tiempo de la narración, ustedes saben que hay un tiempo de la historia, que es el orden de pasado, presente, futuro, que sigue una línea de causa-efecto, ¿ya? Y tenemos el tiempo del relato. El tiempo del relato es el tiempo que ocupa el narrador para expresar las cosas, pero por ejemplo a través de recuerdos, a través de premoniciones. En ese sentido, el tiempo del relato es mucho más estético, ¿ya? Es como para darle sentido al texto. Y ahí es donde entran las anacronías.
Entonces las anacronías como el flashback, el raconto, el flash forward y la premonición pertenecen al tiempo del relato, donde ocurren estas alteraciones. Y un ejemplo es Cien años de soledad, que van a tener que leer más adelante, ya porque este año tienen que leerlo, ¿ya? Y aprovecho de decirles que si bajaron la cantidad de lectura, ya va a haber 2 lecturas más durante este año, ¿ya? Y una de ellas va a ser Cien años de soledad, para que lo empiecen a leer desde ya, ¿ya? Si te fijas, el relato se abre, ¿cierto?, con el recuerdo de Aureliano Buendía, cuando su padre José Arcadio lo lleva a conocer el hielo. Ese recuerdo aparece cuando el coronel está enfrente al pelotón de fusilamiento. En este primer pasaje de la novela se mezclan el pasado, ¿cierto?, un recuerdo, ¿verdad?, que hace este narrador de la visita al hielo y el futuro fusilamiento de José Arcadio. Y entonces esa mezcla entre el pasado, el presente y el futuro esta, pertenece al tiempo del relato, ¿ya? Porque no pertenece a tal cual como pasaron las cosas, sino porque el narrador decide contarnos las cosas de otra forma. Bien, y tenemos también el tiempo histórico referencial, que es el contexto cultural, histórico-social en el que es escrito, ¿cierto?, el libro, ¿ya? O en el cual se ambienta el libro, ¿ya? Por ejemplo, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, ¿cierto? Nos hacen, muestran personajes de distintos momentos de la historia de Chile, y en un momento hace referencia a la dictadura, ¿cierto?, al periodo del gobierno militar acá en Chile, ¿verdad?, donde había este ambiente tenso, político, social. Entonces eso caracterizaría a esa época del libro, ¿ya? Y así todos los libros tienen una época a la que pertenecen. Bien, por último, ¿cierto? Tenemos la disposición del relato. Si el relato parte desde el punto lógico en el que tiene que empezar, se llama ab ovo. ¿Qué significa la palabra ab ovo? Que es una palabra latina. Significa desde el huevo o desde el inicio, ¿ya? Entonces, la historia parte desde el punto donde tiene que comenzar. A eso se refiere. Si la historia parte desde la mitad de la historia, estamos dentro de la in media res, que se traduce como en medio de la cosa o en medio de la historia. Por ejemplo, si el relato parte, ya nos pareciera que está en tiempo presente, pero después inmediatamente el autor, o más bien, perdón, el narrador, recuerda algo del pasado o hay una premonición hacia el futuro, ¿ya? Estamos en la in media res. ¿Por qué? Porque implica que algo pasó antes o algo va a pasar después, ¿ya? Entonces esos son indicios para detectar que el relato está en in media res. La última es la in extrema res, que significa al final de la cosa o al final de la historia, ¿ya? Ahí tenemos 2 ejemplos muy particulares, que son el cuento Viaje a la Semilla, que se los recomiendo leer, ya de Alejo Carpentier, ¿ya? Y en Viaje a la Semilla tenemos que el narrador cuenta la historia desde el final. El narrador está a punto de morir, después vamos viendo como si fuera una película, como rebobinando, va pasando la vejez del narrador, la edad adulta, la juventud, la adolescencia, la niñez, hasta llegar al vientre materno. Y entonces la historia parte desde el final de la vida hasta cuando era un bebé, o cuando estaba incluso en el vientre materno. Por lo tanto, parte desde el final de la historia. Entonces eso es in extrema res. Y también tenemos un cuento, perdón, una novela de María Luisa Bombal, autora chilena, que es La Amortajada. En La Amortajada, la historia parte desde la muerte de la protagonista, quien empieza a recordar, ya estando muerta, empieza a recordar, ¿cierto?, lo que vivió en su juventud, cuando se enamoró y varias cosas más que le pasan, ¿ya? Entonces, esos recuerdos, ya estando muerta, también es un relato in extrema res, porque parte ya del final de la vida del personaje. ¿Se entiende la diferencia entre el ab ovo y media res y el in extrema res? ¿Lo va entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Ya. Y por último, vamos a ver algo que ustedes ya conocen, porque el material les va a quedar disponible, ¿ya? Pero es importante que lo vayan repasando si algo les queda de alguna duda, ¿ya? Los tipos de mundo o visiones de mundo son tipos de mundo inventados, ficticios, ¿verdad? Que son creados para representar la realidad dentro de una historia, dentro de un cuento, dentro de una novela, ¿ya? Tenemos el mundo real cotidiano, que es muy similar a la realidad, ¿verdad? Que nos hacen descripciones de la realidad, ya con mucho detalle, y que coincide generalmente con el género literario realista o con el género literario naturalista. Es tan parecido a la realidad que parece verosímil, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo con un fragmento de Truman Capote, ¿cierto?, de Desayuno en Tiffany's.
Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por la casa y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de las 70 Este, donde durante los primeros años de la guerra tuve mi primer apartamento neoyorquino. Si se fijan, ahí es un relato que puede estar ambientado en cualquier ciudad, ¿cierto? Que nos describe, ¿verdad?, una ciudad y fácilmente lo podemos encontrar en la vida real. Por lo tanto, estamos dentro del mundo cotidiano. Ese no es muy difícil de entender, de hecho es como el más simple. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y cuando se mezcla el mundo real con el mundo mítico legendario, Ya, ahí tienen que tener ojo. Siempre cuando hay una mezcla de tipos de mundo, tienen que ver cuál predomina, ¿ya? Eso lo pueden ver viendo, por ejemplo, cuál es lo más importante del fragmento, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hay presencia de lo onírico, claramente ya estamos en presencia de un mundo onírico. No es solamente, o sea, se va a privilegiar eso porque ya rompe con la lógica de lo real, ¿ya? Pero, por ejemplo, si el fragmento predomina cierto rasgo fantástico o cierto rasgo maravilloso, siempre tienen que ver lo que más predomina, lo más importante en el relato, ¿ya? Generalmente esas preguntas no son muy comunes, pero si le aparece algo así, tienen que ver cuál le da sentido al texto, pues ya, porque el tipo de mundo lo que hace es darle sentido al relato, ¿ya? El relato toma sentido de acuerdo al tipo de mundo que tiene, ¿ya? Por ejemplo, si el relato quiere contar lo que pasó en un sueño, va a tomar predominantemente lo que pasa en el mundo onírico, el mundo de los sueños. Y si el relato quiere agregar seres maravillosos, seres ficticios, en fin, va a tomar ejemplos de seres inventados, entre otras cosas. ¿Ya? Vamos a ir viendo algunos ejemplos igual. Otro tipo de mundo es el mítico legendario. A veces se ven separados, ¿ya? Porque el mundo de los mitos tiene que ver con el origen de una civilización, de una cultura, y las leyendas o el legendario son como los que vimos, ¿cierto? Como los mitos griegos, por ejemplo, esto de Hércules, por ejemplo, perdón, las leyendas de Hércules también, los mitos, las leyendas del Caleuche, la leyenda del Trauco, las que nombraban de acá de la zona igual, ¿ya? Todos esos son leyendas, ¿ya? Porque son relatos que se basan quizá en algo real, pero siempre tienen algo ficticio, siempre son inventados, ¿ya? El relato maravilloso, ¿verdad? Donde todo es increíble, donde no hay nada real, ¿ya? Los personajes son ficticios, como tipo mundo de Disney, ¿cierto? Hadas, duendes, dragones, ogros, ¿cierto? Donde predomina la magia, ¿verdad? En esos casos pasa que quizás, claro, para nosotros nos sorprende que se hablen de duendes, de magos, de todo eso que se inventa, pero para los personajes que están dentro de la historia, eso no los sorprende. ¿Ya? Para ellos es tan cotidiano que en realidad no hay nada que los sorprenda. Pero es maravilloso porque para nosotros eso es sorprendente. Bien, un ejemplo, El Señor de los Anillos, para los que les gusta la película, ¿cierto? Los libros de Tolkien, ¿ya? Del fragmento, ¿cierto?, de la comunidad del anillo. ¿Qué me hubiesen hecho?, preguntó Frodo. ¿Qué trataban de hacer esos jinetes negros? Trataban de atravesarte el corazón con un puñal de Morgul que queda en la herida. Si lo hubieran logrado, serías ahora como ellos, solo que más débil, y te tendrían sometido, serías un espectro, bajo el dominio del Señor Oscuro, y te habría atormentado por haber querido retener el anillo. Si hay un tormento mayor que el de perder el anillo y verlo en el dedo del Señor Oscuro. Si se fijan, ahí cierto, para los personajes no es sorprendente hablar de jinetes negros, ¿cierto? No es sorprendente hablar de los Morgul ni del Señor Oscuro. O sea, para ellos es tan normal, ¿ya? Entonces, pero para nosotros no. Entonces eso es claramente mundo maravilloso, ¿ya? Porque son seres ficticios, pero que dentro de la lógica del relato pareciera normal, ¿sí? ¿Ya? Y bien, ese fragmento, ¿cierto?, corresponde a esta trilogía, ¿cierto?, del Señor de los Anillos de Tolkien. El mundo fantástico, ya, acá tienen que tener ojo, ya no confundirlo con la fantasía, o sea, perdón, con la maravilla. El mundo fantástico, la diferencia con lo maravilloso es que aquí sí se produce un quiebre con la maravilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede ser que al principio todo parezca cotidiano, real, pero ocurre algo, ¿cierto? Aparece un espíritu, un fantasma, un mago, ya, por ejemplo, pensemos en Harry Potter, por ejemplo. En Harry Potter, ¿cierto? Tenemos el mundo de los muggles, ¿cierto? Donde está todo cotidiano, todo normal, pero de repente aparece magia de la nada, aparece alguien que hace magia, o el mismo Harry o Hagrid, en fin. Entonces,
o cuando Harry Potter, sí. Entonces, en ese momento, cuando aparece la magia y se produce ese quiebre con la realidad, entramos en el mundo de la fantasía. Sin embargo, si a ustedes les apareciera un fragmento, por poner el ejemplo de Harry Potter, donde ya están en el mundo de Hogwarts y todo para los magos es cotidiano, que haya espíritus, que haya estos monstruos, que haya estos seres mitológicos, si para ellos ya es normal y les toca un fragmento así, estamos dentro del mundo maravilloso. ¿Por qué? Porque ustedes saben, si han visto Harry Potter, ¿cierto? Si lo han leído, el mundo de Harry Potter, cuando ya están dentro del mundo de Hogwarts, nadie se sorprende de las cosas mágicas. Entonces ahí estamos dentro de un mundo maravilloso. En cambio, en el mundo de los seres humanos, el mundo de los muggles, sí sorprenden, ¿verdad? Sí se sorprenden de que haya magia. Entonces ahí estamos en la fantasía, ¿ya? Esa puede ser algunas veces que se vea un poco más difícil, pero con esas precisiones se puede entender mejor. También, por ejemplo, tenemos el caso de Kafka, ¿cierto? Cuando leyeron, ¿cierto? Imagino la metamorfosis de Kafka, ¿cierto? Cuando Gregorio Samsa se convirtió en escarabajo, ¿cierto? Porque al principio nos relatan, ¿cierto? Esta familia, ¿cierto? Y ahí todo cotidiano, pero cuando se convierte en escarabajo, ahí tenemos que viene el rasgo fantástico. Algo raro pasó acá. Y eso obviamente no es natural dentro de la historia, sino que sorprende a la familia y a la gente que lo rodea. Entonces estamos dentro de un relato fantástico. El mundo utópico, que es el mundo ideal. Topos significa lugar en latín y el prefijo u, perdón, sí, en latín y en griego, y el u significa no o sin. ¿Ya? Entonces es un no lugar o un lugar inexistente. Es un lugar donde todo es ideal, ¿verdad? Son generalmente muy cercanos a la distopía, ¿ya? La diferencia es que las utopías son mundos ideales. En cambio, las distopías son mundos que van a pasar a futuro, o se piensa que puede pasar a futuro, donde todo se transforma, donde los resultados han llevado a la destrucción de la raza humana, o sea, han tenido consecuencias negativas. Entonces acá hay una diferencia entre utopía y distopías. Utopías son mundos ideales, por ejemplo, un futuro ideal, y las distopías son mundos con problemas, con dificultades, con cosas adversas. Bien, en el caso del mundo utópico, ¿cierto? Tenemos la construcción de un deseo social que aspira a una sociedad diferente, una sociedad mejor, ¿verdad? Eso sobre todo cuando se creía en el progreso de la ciencia, que la ciencia no iban a llevar un progreso constante de la humanidad, ¿verdad? Por lo que necesariamente, ¿cierto? La construcción de este tipo de mundo se opera por oposición y en base a ese deseo de cambio de la sociedad, ¿ya? Un ejemplo ya, de mundo utópico es un mundo feliz de Huxley. Sin embargo, se termina convirtiendo también a la vez en una distopía, porque al principio parte siendo todo feliz, todo alegre, ¿cierto? Pero finalmente sabemos que la gente era feliz en apariencia, después ya sabemos que consumían, le daban como una especie de droga poco menos que le hacía mantener esa felicidad, ¿ya? Bien, la línea a veces entre utopía y distopía es muy fina, entonces ahí tienen que tener ojo, pero siempre va a depender del fragmento que lean, ¿ya? El mundo onírico, como les decía, era el mundo de los sueños, ¿ya? Como un ejemplo, el caso de La Amortajada, que era el libro que les nombré delante, donde partía en extrema res, con esta protagonista que partía el relato ya fallecida, ya muerta, y dice así: volqué la frente para mirarte, tu cabeza se recortaba extrañamente sobre un fondo de cielo donde grandes nubes galopaban, también como enloquecidas. Noté que tus cabellos y tus pestañas habían oscurecido, parecías el hermano mayor de Ricardo que nos había dejado el año antes. El viento, mis trenzas aleteaban deshechas, se te enroscaban al cuello, henos de pronto sumidos en la penumbra y el silencio y la penumbra eternos de la selva. El caballo cortó el paso, con precaución y sin ruido salvaba obstáculos, rosales erizados, árboles caídos, cuyos troncos mojados corroía el musgo. Hollaba lechos de pálidas violetas inodoras y hongos esponjosos que exhalaban al partirse una venenosa fragancia. Acá estamos en presencia del mundo onírico. ¿Por qué? Porque como les decía, la protagonista ya había muerto. Estamos dentro de su conciencia. Si estamos dentro de un personaje, como en este caso, que ya murió, o estamos dentro de sus pensamientos o de sus sueños, estamos en presencia del mundo onírico. ¿Ya? Bien, y por último, el Real Maravilloso, que mezcla la realidad y la maravilla, son relatos que ocurren sobre todo acá en América Latina. Ya son textos como de Alejo Carpentier, quien pone este nombre de realismo mágico, y de Gabriel García Márquez como en Cien años de soledad. Veamos el siguiente fragmento. ¿Te sientes mal?, le preguntó.
Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz arrancó la sábana de las manos y la desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedio la Bella empezaba a elevarse. Acá tenemos, ¿cierto?, este elemento fantástico. Este elemento fantástico donde aparece esta mujer, ¿verdad? Remedio la Bella, que empieza a ascender, asciende viva, ¿verdad? Al cielo. ¿Ya? Entonces ahí le viene este toque de fantasía. ¿Ya? Pero como estamos dentro de la realidad latinoamericana, estamos en presencia del realismo mágico. ¿Ya? Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. ¿Cierto? Bien, y por último, ya lo manejan esto, me imagino, a la perfección, los tipos de personajes principales cuando se centra la acción principalmente en ellos, secundarios cuando apoyan a los personajes, terciarios, decorativos o episódicos cuando aparecen una o dos veces en el relato sin mayor influencia, ¿ya? Y finalmente tenemos la clasificación según la complejidad de los personajes, que esto también lo vimos anteriormente, personajes planos cuando tienen un rasgo que los representa a lo largo de toda la historia, personajes redondos cuando son más complejos psicológicamente y van cambiando un poco su personalidad a lo largo de la historia. Los personajes tipo también, que son los personajes que representan estereotipos sociales como el mujeriego, la madrastra, el héroe, etc. Personajes caricaturescos porque se burlan, deforman ciertos rasgos de la realidad, como el avaro, por ejemplo, ¿ya? El caso de Molière, ¿ya? Bien, personajes también estáticos porque pertenecen a un solo bando a lo largo de la historia, o sea, son de los buenos o son de los malos, y personajes dinámicos que van cambiando de bando a lo largo de la historia, que pueden en un momento parecer buenos, otras veces ser malos. Hay muchas películas, libros que hablan sobre eso, ¿ya? Y bien, eso en general. Y por último, las descripciones, que cuando son descripciones físicas de los personajes se llama prosopográfica, cuando son descripciones psicológicas se llama descripción etopeica. Y cuando se describe física y psicológicamente el personaje, estamos dentro de la descripción que se llama retrato. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Se va entendiendo? Esto lo pueden ir repasando igual, ya lo hemos visto antes, pero para que lo vayan repasando. ¿Ya? Sí, profe, se entiende. Muy bien. Profe, está todo claro. Ah, bien, súper. Muy bien. Cualquier cosa me dicen. Y por último, el ambiente, ¿ya? Que es el escenario, ¿cierto? Donde ocurren las cosas, ¿verdad? Es el espacio físico, ¿ya? También ocurren siempre en un marco de un contexto sociocultural dentro de la obra, ¿ya? Y por último, ya quiero hacer una síntesis, ¿cierto? Nosotros a lo largo de esta clase vimos, ¿verdad? Las principales características del género narrativo, ¿verdad? Que este nos sirve para contar hechos que sucedieron, ¿ya? Está narrado por un ente ficticio, ¿cierto? Que es el narrador, que es creado por un autor. Hablamos de los personajes, ¿verdad? Que podían estar dentro de la historia, fuera de la historia. Si estaban dentro, como era el protagonista y el testigo, hablamos de intradigético u homodigético, y si estaban fuera de la historia, como el omnisciente, el equisciente o el observador, estamos dentro del heterodigético o extradigético. Ojo ahí, hay un narrador que no hemos visto mucho, que es el narrador equisciente. El narrador equisciente es como el narrador omnisciente, pero solamente sabe todo, pero de un solo personaje. En cambio, el narrador omnisciente sabe todo, pero de todos los personajes. Esa es la diferencia. También vimos los subgéneros del género narrativo, que dijimos que variaban según la época, ya por eso se llaman géneros históricos, como la epopeya, el cantar de gesta, los poemas épicos, ¿cierto? La fábula, la leyenda. Vimos los estilos narrativos, directo, ¿cierto? Cuando hablaban directamente los personajes, en el diálogo, indirecto, cuando hablaba solamente el narrador, indirecto libro mixto, cuando el narrador decía lo que pensaba un personaje, pero siempre dicho por un narrador. Vimos las técnicas de la narrativa contemporánea, como las anacronías, como el flashback, el raconto,
¿cierto? Que son recuerdos del pasado. El flash forward y la premonición, adelantamiento al futuro, algunos más extensos, otros más breves. La numeración caótica, ¿cierto? Que era numerar cosas de manera desordenada. El monólogo interior o soliloquio, el soliloquio un poco más ordenado, que tiene que ver con el mundo interior de los personajes. Vimos también la corriente de la conciencia, acuérdense que ahí no había coma, no había puntuación y era más desordenado. Y por último definimos los tipos de personajes, los caracterizamos, los tipos de descripciones y ambientes. Bien chicos, vimos hartas cosas, así que creo que nos rindió el tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? Eso era por hoy. Si no hay dudas, terminaríamos. No, profe, está todo claro. Muy bien. Entonces, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos estamos hablando. Gracias por participar. ¿Ya? Que estén muy Profe, bien. ¿Sí? Dígame. yo le quería hablar algo, pero por privado, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Por Eh, correo? ¿O puede eh, dar su puede número? puede ser por correo o por Classroom. Ahí me dice. ¿De Ya. acuerdo? Muy bien. Ya, muchas gracias. Cuídense mucho. Que Chao, estén muy profe, bien. cuídese. Gracias, Igual. profesor. Chao. Chao. Espero le haya Gracias por la servido. clase. Gracias. De nada, Chau. chao. Que estén bien.